no entran muchos sonidos. Ahí está, vale. Muy bien. Amado Padre, queremos darte gracias por esta tarde para algunos y esta noche para los que estamos aquí en España. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Has dejado, Señor, en tu palabra claramente revelada tu voluntad, y hoy vamos a mirar dos aspectos, Señor, de esas ordenanzas para tu iglesia, para tu pueblo, que afectan nuestras vidas muy directamente. Pedimos tu bendición, la ayuda del Espíritu Santo, y que podamos entender estas cosas y aplicarlas a nuestra vida, así como tú esperas de cada uno de nosotros. Oramos esperando en ti y agradecidos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Y entonces, como veis, estamos ya en el paso 11. Algún hermano me estaba comentando, alguna hermana, de que ya estamos casi acabando este primer volumen, y parece mentira que estemos llegando al final. La verdad que ha sido una bonita experiencia y vamos a seguir adelante. Está el volumen 2, el volumen 3, hay varios volúmenes preparados, así que vamos a, mientras esté a nuestro alcance compartir estos estudios, vamos a seguir adelante tratando de sacar el mayor provecho posible para nuestras vidas. El tema de hoy, como veis en la portada, son las ordenanzas. Y allí vemos a una persona que está siendo bautizada. En este caso hay dos personas, una que bautiza, la otra que ayuda. Esto depende cómo se quiera hacer, aunque básicamente entendemos que la ordenanza bíblica tiene que ver con sumergir el cuerpo en un río, en el mar, en una pileta o piscina, o como le llamamos aquí en España, un bautisterio, un sitio donde haya agua y la persona pueda sumergirse completamente para simbolizar lo que es la muerte y luego la resurrección. Pero vamos a ir mirando pasito a pasito los temas que tenemos aquí para considerar. En primer lugar, el bautismo. Dice, antes de ascender al Padre en el cielo, Jesús mandó hacer discípulos a todas las naciones. Según Mateo 28, 19 al 20, cuando alguien se hace discípulo de Cristo, ¿cuál es el primer paso que debe cumplir? Y leemos esos versículos donde el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, como veis, la respuesta es muy sencilla. El primer paso, luego de la conversión, es el bautismo. El bautismo. Los discípulos debían bautizar personas porque el bautismo une al creyente con Jesús en su muerte por el pecado y su resurrección a una nueva vida. Por eso es que tenemos esa frase en negrita, el bautismo no es opcional, sino es un mandato para ser obedecido por cada creyente. El bautismo, en este sentido, es una muestra de sumisión a Cristo y de disposición a vivir en la forma que Dios quiere. Esto no lo hemos inventado nosotros, no se lo inventaron los apóstoles, ni la iglesia, ni los consejos de ancianos, ni los pastores en las iglesias. Este es el último mandamiento, diríamos así, que el Señor dejó antes de ascender al cielo, después de morir y resucitar. Y Él envió a los discípulos al mundo. Esta es una frase que la repetimos muchísimo porque nos bendice grandemente, porque nos desafía también a ir y predicar el Evangelio a toda criatura y a ser discípulos. Y la forma de que las personas entren a una vida de discipulado es aprendiendo a obedecer lo que el Señor manda. Y este es el mandato, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Así que hacemos discípulos admitiéndolos a la ordenanza del bautismo, que podríamos decir es la puerta de la iglesia local. ¿Vale? Ya hemos hablado sobre la iglesia la semana pasada y hemos diferenciado entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal está compuesta por los creyentes de toda tribu, lengua, pueblo y nación que aceptan a Cristo como su Salvador personal y experimentan el nuevo nacimiento. Ya formamos parte de esa iglesia, somos bautizados por el Espíritu Santo, nacemos de nuevo, formamos parte de la familia de Dios y por lo tanto ya somos miembros de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia universal tiene una expresión local en las distintas iglesias, pequeñas, más pequeñitas, distintas, algunas de miles de miembros, otras de poquitos miembros, depende de la ciudad, depende de la cultura, depende de la situación. Hay iglesias que están en naciones donde son perseguidas y se tienen que reunir en sótanos, en bosques o en lugares muy limitados donde ni siquiera pueden cantar para que no les escuchen. Así que la iglesia se manifiesta en expresiones locales de acuerdo a la situación que se puede vivir en ese momento en cada país, intentando ser fiel al Señor, a la palabra de Dios, y en este sentido entendemos que la persona que se bautiza en este momento, pues es admitido como miembro de la iglesia local. Este bautismo se administra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, por autoridad de las personas divinas, pues solo con la autoridad recibida del cielo puede proclamarse públicamente que alguien es ciudadano del cielo. Y esto es lo bonito del bautismo, es decir, estamos invocando el nombre de la Trinidad, pues todo símbolo de santificación va acompañado de una plegaria o de una oración o de una declaración. En este caso, cuando bautizamos a una persona, le hacemos las preguntas en relación a su salvación y a su disposición a vivir en obediencia al Señor, y entonces luego le bautizamos siguiendo las indicaciones del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esta manera, la profesión de nuestra fe adquiere públicamente un valor trinitario. Es decir, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, es algo personal e íntimo, hecho muchas veces en el silencio de mi habitación, tal vez sentado en algún culto porque el pastor o la persona que predicaba me animó a tener una oración y en el silencio de mi alma. Y hay veces donde las personas aceptan a Cristo y nadie se entera. Hay otras veces donde el predicador da la oportunidad que la persona lo manifieste, se ponga en pie, levante su mano y entonces pues hay personas que se atreven a dar ese paso y hay un gran gozo en la iglesia y por supuesto en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero básicamente lo que ha acontecido es algo íntimo y personal. Luego el bautismo adquiere el contexto público. Por eso nos bautizamos no en secreto, sino con la iglesia congregada, y generalmente es una oportunidad para que la persona que se bautiza invite a su familia, a sus amigos, sus seres queridos y a todos aquellos a los que le quiere dar testimonio de eso tan íntimo que aconteció en su vida, ese nacimiento espiritual que ahora quiere que se revele. Y entonces lo hace confesando a Dios como su Padre, confesando al Hijo como el Hijo de Dios y en su nombre, y como que es nuestro Salvador, y también reconociendo la presencia del Espíritu Santo, entregándonos a Él como aquel que nos santifica, que es nuestro maestro, que es nuestro guía, que es aquel que nos consuela, nos alienta y que lleva adelante ese ministerio tan maravilloso en cada una de nuestras vidas. Así que de esta manera los bautizados, diríamos, quedan alistados en la escuela de Cristo y entonces tienen que seguir creciendo y aprendiendo. Dice Pablo, el Señor, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado.
Y esto denota dos cosas. Los creyentes deben estar dispuestos a ser enseñados. El creyente, la persona que acepta a Cristo, tiene que estar dispuesta a aprender y a recibir enseñanza. Y por el otro lado, los ministros, los pastores, tenemos que estar dispuestos a enseñar. Y el bautismo nos liga a Cristo, por consiguiente debemos obedecerle, guardando todas las cosas que Él nos mandó, sin añadir ni quitar absolutamente nada. Luego tenemos aquí el segundo punto, donde se nos aclara que el bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya soy salvo. Y tenemos allí la cita de Hechos 16:31, donde el carcelero de Filipos, recordáis, Pablo había predicado el evangelio, había liberado a una chica con un espíritu de adivinación, y los que ganaban dinero con ella acusaron a Pablo y a Silas, y las autoridades de aquella ciudad les azotaron y les mandaron al calabozo más profundo. Y allí, con los pies en el cepo, ellos oraron y alabaron a Dios cantando. Si no conocéis la historia, podéis leer Hechos 16 y es preciosa, porque allí nace la iglesia de Filipos, a la que luego Pablo habrá de escribirle la carta a los filipenses. Y cuando ellos están cantando y alabando al Señor y todos los presos escuchando, se produce un terremoto que abre las puertas de toda la prisión y hace que las cadenas se caigan y todos quedan liberados. Entonces el carcelero se acerca a ellos y, como Pablo le impide que se suicide, le dice que no se haga ningún mal, que estaban todos los presos allí, entonces él les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que aquí encontramos las buenas nuevas de salvación, que se expresa de una manera muy simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando reconocemos a Jesús como el Señor y le confiamos toda la vida, obtenemos la salvación de forma segura. Allí en Romanos capítulo 10, versículo 9, el apóstol Pablo dice que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, esa persona experimenta la salvación. Entonces, vemos que la salvación, el bautismo, entonces no es un requisito. Pablo pudo decirle: mira, cree en el Señor Jesucristo, bautízate y serás salvo. No, solamente le dijo: cree en el Señor Jesucristo, y la instrucción es breve, concisa y clara. Y claro, algunos dicen: bueno, tú y tu casa, eso significa entonces que mis hijos y mis nietos y todos los que pertenecen a mi casa ya van a ser salvos porque el jefe de familia, diríamos así, ha creído en Cristo. No, simplemente la última cláusula, tú y tu casa, no significa la promesa de que sus familiares también habrían de ser salvos posteriormente. Ellos necesitaban ser salvos por creer personalmente también en el mensaje del evangelio, que es lo que pasó, porque luego el carcelero y toda su casa también se bautizaron. Lo que aquí le estaba diciendo es que todos los de su casa tendrían la misma oportunidad de salvación como él, si ponían su fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo y Silas se olvidan de sus heridas, del frío de la madrugada, de la noche que estaban pasando en vela, y ni se toman un simple descanso para anunciarle a este hombre el camino de salvación. Inmediatamente le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que, ¿cuál es el único requisito para la salvación? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Cómo dieron testimonio de su nueva fe el carcelero y los miembros de su familia? Bueno, dice Hechos 16:33 que todos fueron bautizados. Dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas a Pablo y Silas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Así que el verso 33
indica que toda la familia creyó, no solo el carcelero. Primero para ser salvos creyeron, después se bautizaron para dar testimonio de su fe. Así que con el bautismo damos testimonio público de que ya somos salvos. No nos bautizamos para ser salvos, sino que damos testimonio de algo que ya es una bendición que experimentamos en nuestra vida personal. Según Hechos 2:41, después de haber recibido la palabra del Evangelio, fueron bautizados también y se añadieron unas 3.000 personas a la iglesia en un solo día. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Así que el bautismo fue su manera de identificarse con la iglesia en Jerusalén, participando en sus actividades, tales como la predicación, la comunión, la cena y la adoración, que es lo que va a decir luego el versículo 42 de Hechos 2:41. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así también nosotros, al bautizarnos, nos identificamos públicamente con la iglesia local. Ahora bien, antes de mirar este cuadrito que tenemos a continuación, quiero añadir que la inmediatez que vemos en Hechos de los Apóstoles, que la gente se convertía y se bautizaba prácticamente de manera automática, tenía mucho que ver con el significado que la iglesia judía, diríamos así, daba al bautismo era una práctica que incluso ya Juan el Bautista la había practicado, aunque no tenía el mismo significado que el bautismo cristiano. Juan el Bautista bautizaba para preparar el corazón del pueblo para la venida del Señor Jesucristo y era un llamado al arrepentimiento. Este bautismo es diferente, el bautismo de la iglesia, es un bautismo de identificación, como hemos dicho, estamos diciendo que pertenecemos al Señor Jesucristo, que hemos muerto y resucitado con Él, que será un punto que luego también voy a aclarar. Pero claro, el hecho de que se bautizaran inmediatamente tenía que ver también con un identificarse públicamente con un movimiento que estaba sacudiendo la ciudad de Jerusalén especialmente y luego también otras ciudades alrededor. Generalmente pasaba con los judíos que ya tenían mucho conocimiento bíblico, conocían el Antiguo Testamento y al identificarse con Cristo también le estaban reconociendo como su Mesías. Entonces esto les llevaba a dar este paso de fe de una manera muy rápida en su vida cristiana. Hoy en día preferimos que nosotros que somos gentiles, que somos de las naciones y que muchas personas que aceptan a Cristo, si bien puedan tener un contexto cristiano, puedan venir de familias católicas, en realidad conocen muy poco de la Biblia y muy poco de la verdadera vida cristiana, es preferible que las personas tomen un tiempo para tomar cursos como este, por ejemplo, donde aprenden las bases de la fe cristiana y tienen un conocimiento más amplio de lo que significa identificarse con Cristo y tener a Cristo como Señor en su vida. Porque generalmente en el momento de la salvación, de aceptar a Cristo como mi Salvador, le abro mi corazón para que entre como mi Salvador. Pero luego poner toda mi vida bajo su control y reconocerle como Señor de mi vida, demanda un tiempo, conocer realmente la palabra de Dios, darnos cuenta que habían hábitos pecaminosos en la vida que se hacían porque todo el mundo los hacía siguiendo la corriente de este mundo y ahora uno tiene que cambiar esos hábitos y tiene que despojarse de muchas costumbres y cosas que le acompañaban en su vida sin Cristo, ¿no? Entonces,
preferimos que las personas tomen un tiempo para entender lo que significa vivir bajo el señorío de Cristo. Porque realmente dar el paso del bautismo, es decir, Cristo entró en mi vida como Salvador, pero quiero que también sea mi Señor. Quiero vivir bajo su control, quiero vivir obedeciéndole en todo, quiero hacer completamente su voluntad. Y aunque ninguno de nosotros vamos a vivir una vida perfecta, porque las luchas las vamos a seguir teniendo, igualmente habrá en nosotros una voluntad y un deseo y un compromiso de vivir bajo los mandamientos de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Muy bien, algunos tienen conceptos equivocados del bautismo. Por lo tanto, es importante saber que, primero, el bautismo no nos salva. Bueno, aquí me estoy saltando una frase interesante que también he mencionado ya. Al bautizarnos, nos identificamos públicamente con la iglesia local. Esto ya lo dije también al principio y creo que está suficientemente claro. Por eso muchas de nuestras iglesias no toman el pan y el vino las personas que no se han bautizado. Y a esas personas que no se han bautizado se les considera asistentes a la iglesia y todavía no son miembros de la iglesia, aunque son miembros de la iglesia de Cristo, son parte de la familia de Dios. La iglesia local espera que den el paso de bautizarse para entonces compartir con ellos de la mesa de la comunión, donde se toma el pan y el vino habitualmente todos los domingos. Hay otras iglesias que lo hacen una vez al mes, otras lo hacen cada 3 meses, en fin, depende la costumbre que cada iglesia tenga. Entonces, una forma de marcar una distinción en la vida de la iglesia es precisamente esperar que el creyente que asiste y se compromete pues realmente dé ese paso de bautismo. Hay veces que nos visitan personas de otras iglesias y nos dicen que son creyentes, nos dicen que están en comunión, que se han bautizado. Nosotros en ese momento no tenemos manera de comprobarlo, simplemente le creemos a la persona y le dejamos en libertad de tomar el pan y el vino, porque al fin de cuentas, tomar del pan y el vino es un acto de comunión personal y una responsabilidad que cada uno asume. Si la persona nos está mintiendo y no se ha bautizado y toma el pan y el vino, es su problema, porque está comiendo juicio para sí, está burlándose del Señor y de los que administramos la iglesia, ¿no? Por lo tanto, está cometiendo un pecado, y si está tomando el pan y el vino en pecado, eso es comer juicio y ponerse bajo la disciplina de Dios. Por lo tanto, esperamos que nadie engañe en este sentido, ¿no? Porque sería realmente algo muy necio de hacer. Bien, vamos a este cuadrito entonces. Algunos tienen conceptos equivocados del bautismo. Por lo tanto, es importante saber que el bautismo no nos salva. El bautismo no nos salva. Amados hermanos, tened esto bien en claro. La semana pasada un hermano me preguntaba acerca de esto y estaba muy angustiado porque no se ha podido bautizar. Y me decía, ¿y si yo me muero, no me voy a ir al cielo? Pues no, el bautismo no nos salva. Si me muero sin bautizarme, pero he creído en Cristo, va a ser como el ladrón en la cruz, que murió sin poder bautizarse. ¿Y cuánta gente muere en hospitales y en accidentes o en situaciones después de haber aceptado a Cristo como su Salvador, pero no han podido asistir a una iglesia ni bajar a las aguas del bautismo? Así que no hay necesidad, no hay, lamentablemente a veces con la extrema unción y cuando viene y tal, la Biblia no avala ninguna de estas prácticas. Lo que sí tenemos que explicar es el Evangelio, que la persona confíe en Cristo y lo acepte como su Salvador, porque el bautismo no tiene nada que ver con salvación, tiene que ver con obediencia de una vida de consagración. Tampoco es un paso hacia la salvación, sino es un testimonio público de que somos salvos, y esto ya lo hemos aclarado. Y en tercer lugar, el bautismo no nos hace más santos.
aunque sí nos motiva a vivir en santidad, ¿vale? Entonces yo no me bautizo para ser más santo, ya soy santo, ya me estoy vestido de Cristo, por lo tanto ya disfruto de lo que es la vida con Cristo. Ahora bien, hay una cita que no está incluida en el texto bíblico, que es la de Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. Allí el apóstol Pablo, en Romanos 6, habla del bautismo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego dice el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí el apóstol está hablando de el bautismo espiritual que experimenta toda persona que acepta a Cristo como su Salvador personal. Pero por otro lado, hace mención del bautismo como una inmersión, que era la forma usual del bautismo. Los nuevos cristianos se sepultaban por completo en el agua, es decir, no le echaban gotitas, ni un poquito de agua, ni le salpicaban. Ellos debían ser sumergidos en el agua. La palabra bautismo también viene de una palabra griega que significa teñir una prenda, y para teñirla había que sumergir la prenda en un líquido con la tinta y el color que se le quería dar a esa prenda. Entonces ellos comprendían de esta forma de bautismo que esta forma de bautismo simbolizaba la muerte y sepultura de la vieja manera de vivir, seguida por una resurrección a la vida con Cristo. Entonces, esa es la idea. Cuando yo me bautizo y soy bajado en el agua y sepultado en el agua, estoy simbolizando que el viejo Walter, la vieja vida, el Walter pecador, ha muerto juntamente con Cristo. Y cuando salgo del agua, cuando me levanto, estoy diciendo simbólicamente que resucito a una nueva vida, a disfrutar ahora una nueva vida con Cristo. Por eso se habla de ser bautizado en Cristo Jesús, lo que es además el ser puesto en una relación personal con el Salvador. Y esa es, sin duda alguna, una maravillosa bendición. Muy bien, seguimos adelante. Luego, si tenéis alguna pregunta sobre el bautismo, apuntadla, marcadla, que luego os daré la oportunidad de preguntar. La Cena del Señor. La Cena del Señor fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado como señal del compromiso del nuevo pacto. Es sagrado y especial, pero no es un sacramento o algo mágico. Si leemos 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, leemos algo paralelo a lo que dice Mateo 26, 26, Marcos 14, 22 y Lucas 22, 14. Si los tres evangelios relatan prácticamente lo que Pablo va a decir aquí que recibió del Señor. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que al leer esto, ¿qué anunciamos? Pues anunciamos la muerte del Señor.
La cena del Señor es una representación visible de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nos recuerda la muerte de Cristo y la esperanza gloriosa de su regreso. Y nuestra participación fortalece nuestra fe a través de la comunión con Cristo y el compañerismo con los creyentes que están también celebrando esa fiesta. Luego, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, dice aquí la palabra. Los miembros de la iglesia proclaman tanto la muerte de Cristo como la segunda venida de Cristo. Miran expectantes el día cuando Cristo vuelva y estén para siempre con el Señor. En la iglesia de la segunda mitad del primer siglo, los creyentes celebraban la comunión y oraban y acababan con la palabra que algunos la conocen muy bien, que es la palabra Maranata, que significa ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Los cristianos no pueden suprimir el deseo por estar con el Señor y deben proclamar su muerte, su resurrección y su regreso. Y es lo que hacemos cuando cada domingo tomamos el pan y el vino, recordando la muerte del Señor, pero también hablando de su venida. ¿Qué significa hacer esto en memoria de mí? Versículos 24 y 25 que hemos leído, haced esto en memoria de mí, y tomando la copa, después de haber cenado, les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué significa esto? Es recordar el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. La iglesia primitiva recordó que Jesús la instituyó en la noche de la Pascua. Y así como en la Pascua se celebraba la liberación de la esclavitud en Egipto, en la Cena del Señor se recuerda la liberación de nuestros pecados por la muerte de Cristo. Recordad esto, cuando el Señor instituyó este acto, ellos estaban celebrando la Pascua, y la Pascua judía recordaba la salida de Egipto, aquel cordero que había sido muerto y cuya sangre se había colocado en el dintel de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos del pueblo de Dios, y mató a los primogénitos de los egipcios, que luego les dieron libertad para salir de esa esclavitud. Esto es lo que nosotros recordamos, el sacrificio de Cristo que ahora nos ha dado a nosotros libertad. El pedazo de pan que el Señor este pasaje nos enseña entonces, el significado de la cena del Señor. Es un recordatorio de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz por nosotros y de su segunda venida. Ahora, según los versículos 24 y 25, ¿qué simbolizan el pan y qué simboliza la copa? Bueno, el pan significa el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros, y la copa, la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. El pedazo de pan que Jesús sostenía en la mano no se convirtió en su cuerpo físico. El pan siguió siendo pan. Era un símbolo que representaba la realidad de su cuerpo. Y así como la paloma descendió sobre Jesús el día en que Jesús fue bautizado y representaba el Espíritu Santo, así el pan representa el cuerpo de Jesús. Y él le dijo a los discípulos, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora, no estaba hablando el Señor de que ese pan se iba a convertir en su cuerpo, sino que estaba hablando en forma profética de que su cuerpo físico sería clavado en una cruz como expiación por el pecado. Su cuerpo sería entregado por todos los que creen en Cristo y participan del pan en la comunión. Jesús estaba afirmando que moriría por ellos. Y el mandamiento, haced esto en memoria de mí, se puede entender en sentido subjetivo y objetivo. Desde el punto de vista objetivo, apunta a la oración que elevamos a Dios para pedirle que en su gracia recuerde al Mesías y traiga su reino cuando Él aparezca. Y en un sentido subjetivo, estamos participando del Señor, recordando su muerte en la cruz,
y en ese sentido estamos adorando y alabando, recordando la bendición de la esperanza y de la salvación que el Señor nos ha dado. Lea ahora 1 Corintios 11, 27 al 31. Dice allí, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué estaba pasando? La iglesia en Corinto no estaba celebrando correctamente la cena del Señor. Se reunían para comer y se transformaban en comilonas. Los ricos comían demasiado, los pobres pasaban hambre. Algunos de ellos incluso hasta se emborrachaban. Y entonces Pablo tiene que corregir esto y les dice que no están haciendo bien. La cena del Señor era para recordar la muerte de Jesús y reflexionar las implicaciones que tenía para ellos. Por eso repite las palabras de Jesús, para recordarles que la cena era un recordatorio donde se proclama la muerte, la resurrección y la esperanza que tenemos en su segunda venida. Ahora, ¿qué significa esta acción de debe probarse cada uno? Pues debo reflexionar y examinarme a mí mismo, y si he cometido algún pecado, confesarlo, pedir perdón y comer el pan y beber la copa. ¿Vale? Esto es realmente algo muy interesante. Cada uno debe examinarse a sí mismo, escudriñar su propia conciencia para ver si está en condiciones de participar de la cena del Señor. No puede juzgar la conciencia de otros ni impedir que otro hermano participe, a no ser que alguien sea oficialmente puesto fuera de comunión por un pecado público que la iglesia ha intervenido y ha señalado y ha corregido. Y en este sentido, a veces hay personas a las que les privamos de tomar el pan y el vino porque realmente han cometido un pecado que ha afectado el testimonio de la iglesia. Pero la idea es que cada domingo, cada vez que nos reunimos para celebrar la cena del Señor, cada hermano haga un examen de conciencia. Y si haya algún pecado contra el Señor o contra un hermano o hermana, tiene que confesar, arrepentirse de su pecado y entonces reanudar su comunión fraternal con el hermano o con la hermana, y de este modo se pone en condiciones de tomar dignamente del pan y beber la copa. Y en este sentido dice que la cena del Señor enfatiza otro aspecto, que es la comunión. Es un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. ¿Qué es tener comunión? De acuerdo a 1 Corintios 10, 16 y 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí es la idea, la palabra comunión es una palabra que significa tener en común, que habla de compañerismo, denota la parte que uno tiene en cualquier cosa, participación, compañerismo reconocido y gozado de amistad. Se usa de experiencias e intereses comunes de los cristianos. La palabra comunión es señal de compañerismo, de la participación en el conocimiento del Hijo de Dios, de compartir en la conciencia los efectos de la sangre, de la muerte de Cristo y de su cuerpo, que estamos proclamando en la cena del Señor. Por eso decimos, ¿qué es tener comunión? Y he agregado allí, porque voy a poner una frase más larga, tener en común, eso es comunión. Y en la práctica es compartir en la conciencia los efectos de la muerte de Cristo proclamado por los emblemas de la cena del Señor.
¿vale? Lo dejo allí un momento para que lo podáis copiar. ¿Qué es tener comunión? Es tener en común, es compartir en la conciencia los efectos de la muerte de Cristo proclamado en los emblemas de la Cena del Señor. Entonces, cuando la iglesia se reúne, tenemos delante de nosotros el pan y el vino. En este sentido, en aquel momento se hablaba de un solo pan y durante muchos años muchos de nosotros hemos tenido un solo pan y lo hemos partido delante de la iglesia y tal, y de ese pan todos hemos metido la mano y hemos comido. Lamentablemente hoy ya no lo podemos hacer. La situación del COVID y ya de antes se nos exhortó a no seguir con esa práctica metiendo todas las manos en un mismo pan. Por tema de contagios y demás. Y entonces, pues, al día de hoy, por ejemplo, nosotros estamos colocando el pan dentro de una bolsita. Ahora bien, eso no priva de que entendamos que es nada más que un símbolo y que estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo deseo de alabar, de adorar y de recordar al Señor Jesucristo, que dio su vida, que murió por nosotros y resucitó para nuestra salvación. Así que entonces el vocablo comunión, que Pablo lo usa 2 veces en el versículo 16, no tiene que ver como algunos entienden que es compartir el cuerpo realmente de Cristo y que la comunión aumenta o disminuye de ninguna manera. Aquí la idea es que quien participa de la cena del Señor lo haga buscando alimentarse espiritualmente. En realidad no se consigue ningún provecho espiritual, ni se necesita más fe o menos fe. Simplemente quien toma el pan y el vino reaviva en su corazón el recuerdo de lo que Jesús llevó a cabo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que participar en los símbolos, manifestamos nuestra participación espiritual por la fe en el profundo significado del sacrificio que Cristo realizó y confirmamos nuestra unión espiritual con el Señor por medio de su obra, pero también la comunión que disfrutamos al ser parte del pueblo de Dios. Algunos tienen conceptos equivocados sobre la cena del Señor, por tanto es importante saber que la Santa Cena no es un sacramento o algo mágico, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Se puede celebrar no solamente el domingo, se puede celebrar un jueves, se puede celebrar un sábado, se puede celebrar en cualquier momento que creamos conveniente, aunque como el domingo es el día en que recordamos a la resurrección del Señor y por la cultura que tenemos es el día en que todos nos podemos congregar, pues básicamente lo hacemos el primer día de la semana. No nos hace más santos, aunque sí nos motiva a la santidad. Lo mismo que pasaba con el bautismo. Realmente tomar el pan y el vino no es nada especial, pero alimenta mi vida espiritual en este sentido y me compromete más con Cristo. Por lo tanto, me motiva a la santidad. La copa no se convierte en la sangre ni el pan en el cuerpo de Cristo, solo lo simbolizan. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Y finalmente es un acto de obediencia y un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Así que estos conceptos es importante tenerlos claros y entonces celebrar con alegría esta fiesta espiritual en la que nos emocionamos y a veces derramamos lágrimas recordando el sacrificio de Cristo por nosotros, pero celebramos la vida, resucitó, y es también un momento de recogimiento, de gozo, de celebración, de alegría, porque somos llamados a una dinámica de vida en victoria, porque el Señor la consiguió en la cruz al vencer a Satanás y resucitar al tercer
día. Los falsos y verdaderos del principio. ¿Debo bautizarme para ir al cielo? Pues ya lo hemos aclarado, no, es falso. No necesito bautizarme para ir al cielo. Voy al cielo por haber aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Y el bautismo es un paso de obediencia en la vida cristiana, pero ya soy un hijo de Dios y eso nada lo cambia. He pensado mucho sobre esta declaración. El bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser más santo. Tendríamos que poner falso en cuanto a las declaraciones que tenían, pero también decían que no solo me motivan a la santidad. Esa era la declaración que hicimos, ¿no? No nos hace más santos, pero sí nos motiva a la santidad. El bautismo no me hace más santo, pero sí me motiva en la vida cristiana, me motiva en la obediencia. Por lo tanto, yo he decidido poner aquí verdadero. Ahora, si ponéis falso, no pasa nada, porque tampoco es que nos santifique ni el bautismo ni la Santa Cena, pero sí entiendo que me ayudan a gozarme en el amor del Señor, a comprometerme más con Él, y eso se transforma en un deseo de santidad en mi vida personal. Y luego los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo. Sí, verdad, simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo. Muy bien, para reflexionar. Bueno, acá tenemos lo que ya les anticipé. Lea Romanos 6, 1, 4. Primera vista, este pasaje parece hablar del bautismo en agua. Sin embargo, aquí realmente se usa la palabra bautismo para hablar de nuestra identificación con Cristo. Es decir, espiritualmente, el día que aceptaste a Cristo, Dios te bautizó en Cristo. Fuiste sepultado con Cristo y fuiste resucitado con Cristo. Al aceptar a Cristo, nos identificamos con Él en su muerte, su sepultura y su resurrección. Así que en Cristo somos nuevas personas. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. El bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura. El subir del agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva. Por eso es que celebramos el bautismo por inmersión, y no lo hacemos salpicando ni derramando un poquito de agua, y no lo hacemos con los niños, otra cosa que no hemos mencionado ni menciona el curso. ¿Por qué? Porque sinceramente y simplemente los niños no pueden entender esto, y como un niño, el bautismo no tiene que ver con la salvación ni con el pecado original, es una mentira de la Iglesia Católica, no tiene base en la Biblia, pues entonces no practicamos el bautismo de los niños. Nosotros como Iglesia hemos puesto una edad mínima, porque también teníamos niños muy pequeños que a veces manifestaban su deseo de bautizarse, y entendíamos que era mejor que ellos pasaran, diríamos, esa etapa de edad de los 12, 13 años, donde se comienzan a cuestionar las cosas que creen, las cosas que papá y mamá enseñan o lo que enseña la Iglesia, y entonces preferimos que se bauticen a partir de los 12 años, pero eso no es bíblico ni aparece en ningún lugar, ¿vale? Bien, para obedecer, si usted ya aceptó a Cristo, le ha obedecido bautizándose. Si no se ha bautizado, hable hoy con el pastor de su iglesia para poner una fecha para su bautismo. Tenemos allí para reflexionar cuántas veces ofreció Cristo su cuerpo en sacrificio por los pecados. Tenéis que leer Hebreos 10, 10 al 12 y reflexionar detenidamente en las implicaciones de este pasaje para los que dicen que el pan y la copa se convierten literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo. Es que cuando estamos diciendo que el pan y la copa se convierten literalmente en la sangre y cuerpo de Cristo, estamos diciendo que lo estamos volviendo a crucificar, y eso no es verdad, no sale de la Biblia. Eso es una aberración teológica.
y no la podemos aceptar. Por lo tanto, no Hebreos dice que el Señor padeció una sola vez y para siempre por los pecados de la humanidad. Y ahí tenés para crecer y para memorizar el versículo de Mateo. La próxima clase va a ser muy bonita también. Paso 12, la familia. Así que para el próximo viernes tenemos un tema súper, súper interesante. Muy bien, hermanos, hemos llegado entonces al final de esta clase. Vamos a abrir los micrófonos y vamos a parar de grabar despidiéndonos así hasta la clase de la semana que viene.